7:05. El presidente Nicolás Maduro, como recordarán, ha anunciado un diálogo que incluya a todos los sectores de carácter multidimensional y en el marco de la plenaria del Consejo Federal de Gobierno. Para hablar de este y otros temas, vamos vía telefónica a recibir a Daniel Santolo, politólogo, miembro de la Mesa de Diálogo Nacional, especialista en temas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Daniel, tanto gusto, bienvenido. Buen día, amigo Eduardo, y buenos días a todos tus oyentes. Daniel, un diálogo que se autodenomina en la convocatoria multidimensional con la inclusión de todos los sectores, ¿a quiénes debería convocar? ¿Cuál debería ser la agenda? Bueno, lo primero que tenemos que ver allí es que para que sea un diálogo que tenga alguna definitiva, deben estar presentes los dos actores que están actualmente enfrentados en conflicto. Porque un diálogo con solo un sector del país no es suficiente. El gobierno tiene que entender que llegó el momento de sentarse en una mesa y tratar de dialogar con el sector que está enfrentado totalmente. Nosotros desde hace tiempo hemos dicho que esta polarización, esta confrontación, estos dos sectores que se van hacia los extremos, le han hecho mucho daño al país. Y la única manera de resolver eso en este momento es que esos sectores se sienten, porque nada gana el gobierno convocando un diálogo nacional con la gente, solo con los que le son afectos. Eso no resuelve el problema. Y nos hemos dado cuenta que ya, ni siquiera el proceso electoral anterior del 28 de julio resolvió el problema político en el país. Un problema que tiene más de 20 años y lamentablemente no hemos sabido resolver esta crisis política que venimos arrastrando. Entonces el gobierno además el gobierno es el primer responsable para el diálogo, buscar los mecanismos necesarios para que ese diálogo se lleve adelante, buscar instituciones internacionales que sean aceptadas por todas las partes para poder dialogar, que haya alguien de verdad que le interese el bienestar del país, porque como nos estamos dando cuenta, hay sectores también internacionales que en vez de ayudar, pareciera que lo que pretenden es azuzar al conflicto. Eso no ayuda en nada a Venezuela. Por cierto, ahorita lo que acaba de pasar en España, yo le hago un llamado al gobierno nacional a que no caiga en este peine que está tratando de romper las relaciones con España. España es uno de los países donde hay un gran número de venezolanos, y ahí los que sufrirían un rompimiento de relaciones serían estos venezolanos que están allá y por supuesto la comunidad española, que también es bastante amplia en Venezuela. Entonces el diálogo debe incluir a factores también de carácter internacional. Por cierto, lo trataron de hacer Lula, Petro y el presidente AMLO, pero lamentablemente no dio resultado porque, las partes no se reconocen, y desde allí, para partir a un diálogo, estas partes enfrentadas deben comenzar por reconocerse y, por supuesto, por crear normas y reglas claras de juego, porque tú no puedes hablar de democracia, querido Eduardo, si no solo la predica. La democracia se practica. Yo puedo estar enfrentado con un sector político del país, pero la democracia me lleva al diálogo, a utilizar las vías institucionales para resolver las diferencias. Que diferencias, pues por cierto, son normales. En toda sociedad hay diferencias, modo de ver la política, modo de ver la administración del Estado. Pero eso se resuelve acudiendo a las instituciones. Y por eso te repito, el gobierno nacional es el más interesado, o debería ser el más interesado, en que esto se diera así. Yo no me quiero imaginar, Eduardo, a partir del 10 de enero del 2025, que sigamos en este conflicto que lo que le ha hecho es mucho daño al país, y por el otro lado, un sector de la oposición, pidiendo entonces más sanciones, más bloqueo a los venezolanos, y cuando vemos quienes estamos sufriendo estas sanciones y estos bloqueos de carácter internacional, que por cierto son totalmente
ilegales e ilegítimos, bueno, terminamos nosotros pagando los platos rotos. Entonces, yo quisiera que de aquí, ojalá sea así, antes de que culminara el año, el gobierno nacional diera una muestra de que quiere realmente dialogar. Ejemplo, ahorita el fiscal general de la República acaba de decir que la causa que se le seguía al candidato presidencial de la plataforma unitaria, bueno, se le cerraron las causas. Bueno, ¿por qué no aplicamos eso también a un gran número de jóvenes, de muchachos? Ahorita, 2 profesores universitarios, 6 estudiantes detenidos por las protestas luego del 28. Bueno, ¿por qué no buscar la manera de resolver eso también de forma amistosa? Uno puede entender que hay situaciones que lamentablemente tendrán que ir a tribunales, a juicio, pero ahí la gran mayoría de esos muchachos, de estos profesores que te estoy mencionando de la universidad, colegas de la universidad, bueno, pueden también ser sometidos a medidas cautelares para dejarlos en libertad. Entonces eso le corresponde al gobierno. El gobierno también tiene que dar muestras de que quiere resolver la crisis política, porque si no resolvemos la crisis política, y te escuchaba ahorita hablando sobre los emprendimientos, Eduardo, si no resolvemos la crisis política, no vamos a resolver ni la crisis social ni la crisis económica. El país de verdad está entrando en una situación caótica, donde, bueno, aquí casi todo el mundo quiere hacer simplemente lo que le da la gana. Entonces, bueno, el Estado tiene que entender que está para gobernar, que está para resolver los problemas, pero mientras siga esta crisis política, este enfrentamiento, que el gobierno lo que alega es que, bueno, se está cuidando porque tiene una amenaza de golpe de Estado, y en vez de dedicarse a gobernar y a resolver los problemas, bueno, y también tenemos un sector de la oposición, perdón, que debería estar siendo propuesta de cómo resolver la crisis, ejemplo de los servicios públicos, cómo resolver la crisis del salario, de los salarios de los trabajadores, bueno, también se dedica entonces es a pedir sanciones, bloqueos, y el país, bueno, como dice la canción, cuesta baja abajo en su rodada. Entonces eso no le resuelve el problema a nadie. Por eso ese diálogo que está anunciando el gobierno, yo espero que sea un diálogo amplio. Yo he visto los sectores empresariales bastante comprometidos con resolver el problema del país. Yo escucho a los representantes, ejemplo, de Fedecámara, de Concecomercio, bueno, que están dispuestos a colaborar. Bueno, yo creo que esa es la ruta, esa es la vía. Ahora, ¿cómo resolvemos el problema político? Dialogando, no hay otra. Y nosotros lo dijimos, lo advertimos desde hace mucho tiempo. Este proceso electoral, si no era un proceso electoral con previo diálogo, acuerdo, era imposible que resolviera el problema político, muy por el contrario, lo iba a agravar. Bueno, lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Oye, eso que acabas de decir es irrebatible. Eso que acabas de decir era irrebatible. Esto no era un asunto solo de sumar votos, sino que requería de un marco de acuerdos, de diálogos. Ahora fíjate, Daniel, ¿qué has visto hasta ahora en los esfuerzos de diálogo en el país? O más que de diálogo, de una gestión sana, de una gestión constructiva que procure la solución. No te estoy haciendo una pregunta con la musiquita de fondo de Walt Disney, pero ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, sin caer en candidez, pero ese es el tema. Tú hablabas de la posición de Fedecámaras, es decir, necesitamos cimientos, necesitamos voluntades para construir un diálogo en el espacio del Estado de Derecho, de la democracia, de las instituciones. No es una tarea nada fácil, ¿no? Sí, ciertamente, y ahí no soy nada optimista, Eduardo. Yo no veo, de verdad no veo voluntad política, por cierto, de un sector de la oposición que desde Miami o desde Madrid sigue con la misma política fracasada de años, y lamentablemente tampoco veo ahora al gobierno con mayor, si se quiere, cuidado en el trato también hacia el oponente. El gobierno ahorita está muy encrispado y eso no ayuda a resolver el problema. Entonces, si vemos que esos dos sectores no entienden, no se ponen de acuerdo, lamentablemente no hay una fórmula mágica. No hay esa cosa que tú dices de Walt Disney, eso no existe. Tenemos que asumir
y los sectores de oposición que no tuvimos al lado del candidato de la polarización, debemos hacer todos los esfuerzos posibles. Bueno, uno, llamando al gobierno a que entienda cuál es la situación social y política del país, y también tendiendo puentes hacia esta oposición, que por cierto, nosotros de Avanzada Progresista lo hemos venido tratando de hacer, tender puentes a este sector de la oposición, para que entienda que es necesario buscar una vía de encuentro, de diálogo, sentarnos en una mesa, y no esas mesas que se ponen en Barbados, en Oslo, no, en Venezuela, que busquemos mecanismos acá de entendimiento. Eso sí, hay que buscar árbitros que sean aceptados por ambas partes o por todas las partes. Pero lamentablemente, Eduardo, a estas alturas yo ciertamente no veo voluntad política de estos sectores enfrentados. Pareciera que se declararon nuevamente la guerra. Yo soy de los que dice que hemos retrocedido casi 20 años en política, volvimos al escenario 2005, 2006, y eso es lamentable. Bueno. Nosotros pensábamos que esto iba a mejorar y de verdad hicimos todo el intento para ello, pero lamentablemente los resultados nos dicen todo lo contrario. Daniel, como siempre, interesante escucharte, agradecido, y espero que pronto volvamos a conversar aquí. Un fuerte abrazo. Sí, siempre a tu orden, Eduardo. Un abrazo. Gracias Por todo. Daniel Santolo, politólogo, miembro de la Mesa de Diálogo Nacional, especialista en temas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Volveremos.